Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que para muchos seguramente será de gran interés, sobre todo para los seguidores de la moda, el entretenimiento y por supuesto, de una de las actrices más queridas de Turquía. Vamos a hablar de Hande Erçel, y un titular que ha dado mucho de qué hablar. Hande Erçel confiesa, es difícil verlo solo como amigo. Sí, así como lo escuchan. Este titular ha desatado una ola de especulaciones y conversaciones, y hoy vamos a desgranarlo, a analizarlo y a entender un poco mejor qué podría significar para la estrella. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo y de las reflexiones sobre las relaciones personales, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto muy pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles vídeos interesantes y de calidad. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Así que, ¿qué hay detrás de esta confesión de Hande Erçel? Es difícil verlo solo como amigo. ¿A quién se refiere? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Es una declaración sobre una amistad actual o sobre una relación pasada? Las preguntas son muchas y las respuestas, a menudo, son un rompecabezas que los medios de comunicación y los fans intentan armar. Lo primero que debemos entender es que Hande Erçel es una figura pública muy seguida, y cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, es escrutada al detalle. Cuando una persona de su calibre habla de la dificultad de mantener una relación puramente amistosa, es inevitable que surjan interrogantes sobre sentimientos más profundos, sobre la posibilidad de una atracción romántica que trasciende la amistad. Analicemos las posibles interpretaciones de esta frase. Podríamos estar ante una situación clásica en la que una amistad se desarrolla y con el tiempo, uno o ambos amigos empiezan a sentir algo más. En estos casos, la línea entre la amistad y el amor se vuelve muy difusa, y es precisamente esa difuminación la que puede generar esa sensación de dificultad. Es difícil seguir actuando como si nada, es difícil ignorar esos sentimientos que van más allá de la camaradería. A veces esta dificultad surge de la propia persona que experimenta los sentimientos, luchando internamente para mantener la amistad intacta, temiendo que una confesión o un paso adelante pueda arruinar lo que ya tienen. Otras veces la dificultad puede venir de la otra persona, de esa duda constante sobre si el otro siente lo mismo o si está también en esa zona gris. Otra posibilidad es que la frase se refiera a alguien del pasado. Quizás Hande tuvo una amistad muy fuerte con alguien que luego se convirtió en algo más, o viceversa, y ahora, mirando hacia atrás, reconoce que esa transición, o la ausencia de ella, fue un proceso complicado. Es común que las relaciones evolucionen, y no todas evolucionan hacia el romance. A veces simplemente nos quedamos en la amistad, pero eso no significa que el camino no haya estado plagado de momentos de duda, de oportunidades perdidas o de la reflexión sobre qué hubiera pasado si. También es importante considerar el contexto en el que se hizo esta declaración. ¿Fue en una entrevista, en una conversación casual, en una publicación en redes sociales? El medio y el tono pueden cambiar radicalmente el significado. Si fue en un contexto íntimo y sincero, la frase puede tener un peso emocional considerable. Si fue en un entorno más público y ligero, podría ser una forma de jugar con las expectativas de sus seguidores o de enviar un mensaje sutil. Los medios a menudo toman fragmentos de declaraciones y los sacan de contexto para generar titulares llamativos, y es algo que debemos tener en cuenta al analizar este tipo de noticias. Pensando en Hande Erçel específicamente, es una actriz joven y exitosa, que ha estado en el ojo público durante años. Ha tenido relaciones que han sido seguidas de cerca por la prensa, y también momentos de soltería que han alimentado las especulaciones. Su vida personal, por tanto, es un terreno fértil para el interés público. Cuando una figura pública de su calibre habla de la dificultad de ver a alguien solo como amigo, la imaginación colectiva inmediatamente vuela hacia la posibilidad de un nuevo romance, o de sentimientos reprimidos hacia alguien cercano. Podríamos especular sobre quién podría ser esa persona. ¿Es alguien de su círculo íntimo, un colega de profesión, un amigo de la infancia? Sin más información, es imposible saberlo. Y quizás, esa ambigüedad sea parte de lo que hace que la declaración sea tan intrigante. Nos invita a imaginar, a teorizar, a ponernos en su lugar y a pensar en nuestras propias experiencias. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esa situación en la que una amistad se siente más profunda, más intensa, y uno se pregunta si hay algo más ahí?
Es una experiencia humana universal, y el hecho de que Andercel, una figura que admiramos, también la experimente, la humaniza aún más. La dificultad de ver a alguien solo como amigo puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser esa chispa que salta cuando se miran a los ojos, esa conexión especial que va más allá de las conversaciones cotidianas. Puede ser el deseo de pasar más tiempo juntos, de compartir momentos más íntimos, de buscar su aprobación o su consuelo antes que el de nadie más. Puede ser esa punzada de celos cuando esa persona habla de otras relaciones, o esa alegría desbordante cuando te elige a ti para compartir una noticia importante. Son señales a menudo sutiles de que la amistad está evolucionando, o de que ya ha cruzado esa línea invisible. Ahora es importante recordar que la frase es una confesión de dificultad. No necesariamente implica que haya actuado sobre esos sentimientos, o que la otra persona los comparta. Puede ser un reconocimiento interno, una lucha personal. Quizás Ande valora enormemente sus amistades y teme que arriesgarse a más pueda significar perderlo todo. El miedo a la pérdida es un poderoso inhibidor, y es comprensible que alguien prefiera mantener una buena amistad a arriesgarse a una relación romántica que podría no funcionar y terminar con ambos. Además, el término amigo en sí mismo puede ser un arma de doble filo. A veces lo usamos para minimizar nuestros sentimientos, para negar la intensidad de lo que sentimos. Solo es mi amigo puede ser un mantra para convencerse a uno mismo de que no hay nada más, cuando en el fondo, el corazón sabe la verdad. Es una forma de protección, una armadura contra la vulnerabilidad. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo son públicas y están bajo escrutinio constante, la presión para mantener cierta imagen o para evitar escándalos puede ser enorme. Si Andercel está en una situación así, la confesión de que es difícil ver a alguien solo como amigo podría ser su manera de expresar esa tensión interna, sin revelar demasiado y sin generar especulaciones excesivas, aunque, como hemos visto, la especulación es casi inevitable. También pensemos en la posibilidad de que esta declaración sea una respuesta a preguntas recurrentes o a rumores que la rodean. A veces los famosos, ante la insistencia de los medios o del público, optan por dar una respuesta que sea lo suficientemente ambigua como para satisfacer la curiosidad sin comprometerse demasiado. La frase "es difícil verlo solo como amigo" encaja perfectamente en esa categoría. Deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones, y permite que la imaginación de cada uno complete los detalles. En resumen, la confesión de Andercel de que es difícil verlo solo como amigo, nos abre un abanico de posibilidades. Podría tratarse de sentimientos románticos incipientes hacia un amigo, de la complejidad de una amistad que se ha vuelto más íntima, de una reflexión sobre una relación pasada, o incluso de una estrategia para manejar la atención mediática. Lo que es innegable es que esta frase resuena con muchas de nuestras propias experiencias sobre las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando las líneas entre la amistad y el amor se vuelven borrosas. Nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, las figuras públicas también navegan por las mismas aguas emocionales que nosotros, con sus dudas, sus esperanzas y sus luchas internas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta interesante declaración de Andercel. Ha sido fascinante desgranar las posibles interpretaciones y reflexionar sobre la universalidad de estas experiencias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a vernos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que esperamos sea de su agrado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cuál creen que podría ser el contexto detrás de las palabras de Ande? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que se enteren de nuestros próximos vídeos. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.